Chano me diste Dios quiso un nabre ya reorbisa men yetna Dios quiso zon yo quiero si me diste nana lenzo la zon narmen dien to diste narmen que te to diste eh, reta reta menta no la lo nabre ya Dios quiso na ya ten halo da to disna na tio last na ni diste na tio lasto bloy lo sino bloy lo sin soto na ya tena ti dis lo le fábula no le distil nerte ne diste darte ne distil. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los seguidores de la página, a todos los suscriptores también. Recuerden que me pueden encontrar como Mendiste en Facebook, también en YouTube. Pues esta página es para fortalecer el zapoteco de la Sierra Sur y también otra lengua materna que ustedes hablan. A todos los niños siempre es muy grato saber que están aprendiendo, que estamos fortaleciendo. Y es seguir insistiendo porque es una riqueza cultural que aún nos queda todavía, ¿no? Entonces la tarea es seguir hablándolo, seguir platicándolo con los niños, con los nietos. No nos debe dar vergüenza ni pena, ¿no? No nos debe dar vergüenza. Es una tarea muy difícil, imagínense si nosotros como profesores, como docentes, a veces sentimos pena, sentimos vergüenza de enseñarles o de ayudarles a los niños en el aula. Ahora imagínense, pues la tarea de papá, mamá es más complicado todavía, ¿sí? Se supone que nosotros pertenecemos al nivel de educación indígena y es nuestro trabajo impulsar esto, pero en muchas ocasiones no se da. Por eso, pues la iniciativa, aquí está, el proyecto sigue avanzando. Qué bueno que mucha gente se sigue suscribiendo, este, nos sigue a través de la página Mendiste y eso da mucho gusto. Y prueba de ello, pues hoy vamos a compartirles una pequeña fábula en zapoteco y en español. Esta fábula se llama La serpiente y la luciérnaga. La serpiente y la luciérnaga se las voy a contar en zapoteco y después en español. Jorge dándole Timbel de con Timcot. Bel, serpiente en zapoteco, Mcot, luciérnaga en zapoteco, para que el que esté iniciando y conozca, ¿no?, los nombres de los animales que se vaya mencionando. Japti wisnan arte Timbel, zango zambel Timcot. Zan de que machisma, de que embel shisnkot. Brotos tir, shan lurza zomcot. Ndamcot, subincot, malaya lanan dopkimcot, snang male namcot, diopkima. Zan de que embel shiskot, ndatos tirop lomzancot, jamcot, jamsak, jamcot lombel. Jamsak, jam na watla na jam. Zambiekcot, zambuicot lombel, jam na yana liter na gan subin jam. Perna indio las na za. Lonernia dis na son Juan loa. Za te la lon kuli india la wan jam. Te na son dis loa jam. Niab dis na loa. Tiba jam. Kuli ta han yo kya sis na jam. Don jam bel jam na wa lu jam. Chopa. Kwan li india la wan jam. Sin rio la zo ana no somon dien jam. Don jam be jam. An dien ta na wan la jam. Pues con la India la guana, zanjab. Con la India la guana. Zanjab bel jab na con la nienta na lunjab. Nan dienta na kill jab. Gocha zon kill jab. Honangi nun la jab kwatan dobla ki is la jab. Honangi nun la honazan dienta gua hipten na shot la jab. Hipten gente la hipten diot la jab. Zanjab ko jab na honangi no na jab. La wes jab konaka honangi no jab. Konaka honangi no ataya que te ataya subia ataya dobla kill jab. Na witla lon jab. Na witla lon. Konna korea. Naya tene hidis. Chokwante men lo korea. Chan bel na kon cham kot. Kolim do kem be ashism kot. Nan dien tan be wan be am kot. Pero kin do bis do kot honadan bi no be am kot. Honándole envidia. Mandándole envidia, ¿verdad? Guinúmen y men.
Penzoramen ginumen himenak ta Juan Parnia donde la bromi, aunque no camión, aunque no yo, aunque no, zoromen ginumen tamen, cuen venta por na leña men astemen, por na wendo dismen, por na wen shimen, por na len zola zomen. Mai zo wisna ginumen tamen, cuen na honan ginumen tamen. Na inut la tan, shutna, na inut na tan, na inut na men ba, na inut men ba. Kad na win palando nin, na koshiot na men, na inut na men, na lid na envidiar men, bez na puti. Juan ante na lombel na con lomkot. Vente quién vino, vamos a casa. ¿Qué tal, amigos? Ahora sí, en español, para los que no entienden el zapoteco, es la fábula de la serpiente y la luciérnaga. Es una fábula muy cortita, pero muy bonita, a mí me gusta mucho. Dice que cierta noche se encuentra la serpiente y la luciérnaga. Al luciérnaga, al ver la serpiente, se echa a volar muy rápido, velozmente, muy rápido, muy rápido. Y la serpiente detrás de ella, queriendo comérsela. Corrió, voló, voló, voló lo más que pudo, lo más que pudo. Pero llega un momento en que la luciérnaga se cansó y dijo, hasta aquí llego, yo ya no aguanto más volar. Porque pues imagínense la luciérnaga, ¿no? Tiene sus alitas, pero vuela muy poca distancia. Entonces se volteó y dijo, a fin, aquí me paro. Y le dijo a la serpiente, le digo, antes de que me comas y antes de que me devores, quiero que me respondas 3 preguntas, ¿no? Y dijo la serpiente, sí. Antes de que te coma y te saboree, dime tus 3 preguntas. Y él dijo, ¿por qué me sigues tanto? Y dijo la serpiente, pues te quiero comer, ¿no? Y le dijo la luciérnaga, otra pregunta. La pregunta número 2. ¿Realmente te gusta comer luciérnagas? ¿Realmente te apetece comerme? No, dijo, no me apetece. Además, sabes, muy feo, me han comentado, no te quiero comer. Y la tercera pregunta, entonces, ¿por qué me quieres devorar? ¿Por qué me quieres comer? ¿Y por qué me quieres desaparecer, no? ¿Sabes cuál es lo que me enoja de ti? Le dijo la serpiente a la luciérnaga. ¿Cuál creen ustedes que será? ¿Por qué la serpiente odia tanto a la luciérnaga en ese momento? Si no le gusta comer, no le apetece, no está en su cadena alimenticia. ¿Saben por qué? Le dijo la serpiente, por la luz que tú das en las noches. Odio tu luz, me enfada tu luz, no quiero verte brillar. Entonces dijo la luciérnaga, ¿y por mi luz es que me quieres acabar? Pues brilla con tu propia luz, le dijo. No es necesario que me comas, que me acabes, no es necesario que me mates. Tú puedes brillar siendo una serpiente también. Entonces, esta fábula, la moraleja es que la envidia que le tenía la serpiente a la luciérnaga, solo con su luz, solo por brillar. Queridos seguidores, amigas y amigos de la página, no hay que envidiar a los demás, ¿sí? Mucho menos por cosas materiales, si es por carro, dinero, casa. Eso se queda al fin de cuentas. No tenemos por qué envidiar. Cada quien está feliz y debe ser feliz con lo poco que tiene o mucho que tiene. Cada quien debe brillar con su propia luz. ¿Sí? No necesitamos acabar con otra persona, no necesitamos maldecir a otra persona, no necesitamos envidiar a otra persona. Seamos felices con lo que tenemos. No apaguemos la luz de otros compas, de otros amigos, del hermano, la hermana, del pariente, de lo que sea. Si no es tu familia, menos. No necesitas apagar su luz como lo hizo la serpiente. Debemos centrarnos en nosotros mismos y crecer con nuestro propio esfuerzo. ¿Sí? Muchas veces envidia no por las cosas materiales, envidia únicamente por tu forma de ser, por tu forma de reír, por tu forma de hablar, porque eres alegre, porque eres contento, porque llegaste muy emocionado al trabajo. Eso es lo que afecta a los envidiosos. Y pues yo invito desde mi página a no hacerlo. Tratemos de ser humildes, tratemos de cooperar, de apoyar, de ayudarnos entre nosotros, ¿sale? Pues espero que les haya gustado. Recuerden que vamos a seguir subiendo más videos en este canal, en esta página también. Y pues estamos en gachuda, maya, huesa. Estamos en kwanchan, belna kwanchan, nkot. Dios que es todo, ando zanatiwis.